Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Nos encontramos nuevamente en un video de Call of Duty Mobile. Bueno señores, antes de empezar este pedazo de video les dejo los links en la descripción sobre Coin Shop, una tienda de CP que pueden recargar Code Points a un muy buen precio. Y como siempre, Your Games, la pasión por los juegos, una página en la que puedes conseguir dinero para conseguir lo que son créditos y Code Points para tu cuenta de Call of Duty Mobile. Así que no te arrepientes, crack, que es lo más importante. Como siempre, Your Games, pícale al botón azul en la página web que se encuentra en la descripción de este video. Así que vamos a darle, que es lo más importante. Bueno, vamos a hablar hoy sobre un tema. Ay, Dios mío santo, ¿qué pasa con Activision? Pero bueno, vamos a hablar de muchos temas. Lo primero, lo más importante. A ver, lo que dice el título del video posiblemente, y si no habré puesto otro título, pero igual hay muchas cosas que hablar en este video, y pues no viene mal. Debo decir de que estoy orgulloso de que Call of Duty Mobile haya sido un excelente juego. Ha llegado a más de 1 billón de ganancias según con Mobile Intel News. Y lo que le creo, ha ganado más de 1 billón, o sea, más de 1000 millones de dólares invertidos en este juego. Pues más de un montón de gente, o sea, imagínense. Llega a 500 millones de descargas el Call of Duty Mobile. Por ejemplo, estás hablando de que más de 500 millones de personas han por lo menos jugado una partida en Call of Duty Mobile. De esas 500 millones de personas, ponerle que por ejemplo el 5%, que alrededor ha de ser de como por ahí, sus 10 millones de personas gasten demasiado en este juego. Y es muchísimo. ¿Y qué es lo que hace Activision? Nos regala 10 benditas cajas horribles. Sí, o sea, no trae nada bueno esas benditas cajas, loco, en serio. Son cajas raras. No trae nada bueno y yo pensé que nos iban a regalar algo épico. Pero bueno, no me ilusioné mucho porque cuando miré en Call of Duty Mobile, y incluso lo grabé, cuando miré de que nos habían regalado 10 cajitas azules, yo me quedé como que ¿qué está pasando? Dios mío, en serio, por tanto apoyo, por gastarse el dinero, porque yo sé que algunos son free to play y otros no. Nos regalás y nos obsequiás 10 cajitas que no va a salir ni madres porque a mí me sale pura cosa verde. Al menos en la épica, si agarras 10 te sale algo épico, algo es algo. Y solo por jugar Warzone actualmente está dando skins. Y por haberte apoyado desde el día 1 y ser uno de esas 500 millones de descargas. No sé qué es esto. Ok, Activision regándola como siempre. Activision la riega, pero hay que verle el lado bueno. ¿Por qué? Porque según fuentes, la temporada 3 es la más alta hasta la fecha, con mejores expectativas de Call of Duty Mobile. Lo que quiere decir de que Call of Duty Mobile ha regresado muy bien con esta temporada 3. Está perfecto, me sirve. Pero se están pasando de codo. Honestamente, en contenido están currados, hay que ser sinceros. O sea, ha sido un muy buen contenido el que han traído en esta temporada 3. Y eso que supuestamente es temporada secundaria. Ahora no me imagino cómo van a ser la siguiente temporada, que ojalá no la rieguen y traigan muchísimo más contenido. Además de que ya sabemos lo que va a venir. O sea, no sabemos las armas, solo sabemos las Holger. Pase de batalla no tenemos aún infiltraciones, pero al menos sabemos de que va a venir DOM, entre otras cositas. Que pues la gente, creas o no, le encanta ese mapa. Y si lo ponen en ranked todavía le va a encantar más. Y si ponen 24/7 todavía mucho más. Ustedes me entenderán. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es mi contexto? No es que me esté quejando de Activision, porque Activision lo ha estado haciendo muy bien últimamente. Y además le dan de comer con este juego y las cosas como son. Y no es por morder la mano que te da de comer, sino ser un poco objetivo conforme a Activision. De que honestamente llega un grado de que a pesar de que no regalen nada, te estás alegrando o conformando con lo poco o con mucho de que el juego lo han estado optimizando actualmente en varias actualizaciones. Lo único es que ha estado muy inestable lo de las actualizaciones y el support que le han dado a Activision. Pero hay que ser sinceros, Activision ha mejorado muchísimo el juego desde que empecé a jugar hace mucho, y creo que muchos entenderán esta parte, para los que jugamos desde la temporada 1 oficial, desde 2018, si no estoy mal, 2018 tirando a, no, perdón, de 2019 tirando a 2021, y fue algo tremendo. O sea, por ejemplo, en 2019, el 1 de octubre, sale lo que es Call of Duty Mobile, luego de pasar por alfa beta como más de 8 meses, y estaba perfecto. Luego, pues, el juego iba normalito, tenía su preregistro, tenía mucho apoyo, pero no tanto como se esperaba, porque, o sea, lo atrasaron muchísimo, típico como pasó con el caso de Brawl Stars, que se atrasó demasiado, y al final y al cabo, hasta ahora, es que tiene un chingo de gente, igual que como pasa con Call of Duty Mobile, que, pues, es un juego que no te pide extensivamente lo que son requerimientos arduos en tu móvil. Lo puedes jugar en un móvil
a muy buena capacidad. Es cierto que unas que otras pegas, como lo típico, el pantallazo negro que existe en muchos móviles, más Xiaomi. A mí nunca me ha pasado en mi móvil en el que tengo actualmente, pero sí debo decir que me pasó en su momento, pero eso fue hace muchísimo, temporada 2 o 3. Y estamos hablando de temporada 2 o 3 a principios de 2020. En cambio, ahorita actualmente, pues tenemos una mejor optimización, entre otras cositas. Ahora, ¿con qué quiero llegar a esto? Activision está bien, o sea, lo está haciendo bien. Los obsequios, no los está haciendo bien, hay que ser sincero. O sea, prefiero más obsequios y prefiero más eventos. Porque, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Ahorita acaba de pasar, bueno, no acaba de pasar ahorita, es que está la fiesta del 5 de mayo. Para los que no entienden, es una fiesta mexicana, está todo dar. Ni yo entiendo, pero lo que sé es lo que sé. Normalmente en varios juegos siempre obsequian algo muy bonito. Aquí nos pusieron por la cara un lote, que bien podrían haber hecho o regalado por hacer misiones, pero no, decidieron venderlo. Cosa que no me gustó. Porque hay juegos que pues te obsequian hasta mejores cosas por lo que cuesta hasta altísimas prestaciones. Lo que pasa es que Activision es como el primer mano de EA en microtransacciones. Bueno, a EA nadie le gana en transacciones, microtransacciones en un juego. Pero Activision casi va por esos mismos lugares. Porque se ha convertido en un pay to win casi, mejor dicho, completamente a lo largo de esto. Y pues ha afectado, creas o no, lo que es el mercado gaming. Y pues lo logra afectar. Entonces Activision ha estado en un, dime qué te diré, conforme las cosas gratuitas, que ha estado mejorando y a la vez empeorando el propio juego. Así que estamos al tanto de toda la información que puede brindar Activision. Dado caso, llegamos a 500 millones de descarga. La temporada número 3 de Tokyo Escape es una de las más apoyadas actualmente en Call of Duty Mobile. Pero faltan un montón de cosas que deben mejorar o traer. Entre ellas la optimización para otros móviles. Como ustedes saben, Android es difícil de optimizarlo porque son un montón de móviles. No es el típico como de iOS, que son 1, 2 o 3 o 4 iPads por ahí. En cambio, Android es un gran mercado, demasiado alto. Y pienso yo de que Activision debe mejorar muchísimas cosas y debe regalar o obsequiar o por lo menos esmerarse en incitar al jugador a que quiera jugar. Y ya lo he dicho muchas veces, pero implementar CP gratuitos en un pase de batalla es bueno. Porque por ejemplo, en Brawl Stars, 2 pases de batalla que jugues ya tenés para el siguiente pase de batalla o por el actual. En cambio aquí no está ni CP a menos que lo hayas comprado. Y son cosas que pasan. Activision lo está haciendo bien. Sí, llegaron a 500 millones de descargas, está perfecto, o sea, me gusta, me sirve. Pero el apoyo a la comunidad debe ser un poco mejor. Hay polémica conforme a esto, y lo debo mencionar, porque no es algo que estemos al tanto, sinceramente. Honestamente pienso yo, como jugador de Call of Duty Mobile, que he jugado pues muchísimo este juego, deberían de esmerarse y escuchar más a la comunidad, cosa que no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque te apuesto que en Reddit se armó tremenda burla contra Activision. ¿Por qué? Porque el obsequio que dieron fueron 10 cajas azules, que nadie pedía, nadie quería, obviamente. Porque es algo muy minimalista, pero a la vez son feas, son horribles, a nadie quisiera. Por ejemplo, aunque te la den, lo agarras porque es gratis, o sea, como lo típico del meme, me ofende, pero lo agarro porque igual es gratis, o sea, no hay de otra. Y son cosas que pues actualmente están pasando en el medio de Activision. Activision se ha convertido en una compañía de que no le importan tanto los jugadores, sino le importa un poquito más el sentir de la ganancia. Y está perfecto, son una empresa, tienen que ganar un montón. Pero en este caso, cuando apoyas tanto a una compañía, apoyas tanto su juego, apoyas lo que están haciendo, y te recompensan con lo mínimo, te sentís mal. Y en mi caso, que mucha gente apoya este tipo de juego, como el que es Call of Duty Mobile, y pues te obsequian con lo mínimo, o sea, te den lo mínimo, por ejemplo, ten lo mínimo, F. No han hecho algo de decir, wow, regalemos puras cosas que valgan la pena. O sea, puras cosas épicas. Algo bonito, algo hermoso, no algo reciclado. Y es lo que yo llego a este punto. Lo reciclado es normal que lo obsequie Activision, es normal. Pero algo nuevo, muy difícil que lo haga. Y cuando lo ha hecho, todo el mundo ha estado en lo correcto. Y está bien, porque es verdad. Activision cuando regala algo que es original, que no es un típico recorte, por así decirlo, está perfecto. Pero en este dado caso tengo que decirlo. Es polémico de que Activision, por tanto apoyo día tras día, porque sus jugadores también lo apoyan muchísimo, tanto en streams, videos, entre otras cosas, estén de este lado. Pero bueno, son cosas que pasan, cracks. Así que, ¿qué piensan ustedes sobre lo que ha hecho Activision? Normalmente las polémicas que hace Activision de repente las riegan.
y pues son cosas que pasan, cracks. Así que me despido, espero les haya gustado este pedazo de video. Me despido, soy de todos, que la 1314 me los acompañe. Recuerden suscribirse, like, a muerte, favoritos, y nos vemos en un próximo video. Adiós.